Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio del Zoom virtual de nuestro Centro Regional de Educación Normal, Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán. Vamos a iniciar el día de hoy con el primer módulo que corresponde a este segundo diplomado. Antes de presentar a la ponente que tenemos el día de hoy, hacer algunas puntualizaciones dentro de sus posibilidades. Por favor, prendan la cámara para tener una mejor interacción con quien participa, sus micrófonos cerrados y ya si van a participar lo pueden abrir o pueden también levantar la mano. Y cuando ingresen a Zoom, pongan su nombre de preferencia completo o si no, al menos un nombre y un apellido para que los podamos ubicar y a la hora de sacar la lista, que Zoom nos manda la lista de participantes en la sesión, podamos ponerles su asistencia. ¿Sale? Bueno, dicho esto, voy a empezar a compartir la pantalla para presentarles a quien nos estará acompañando en la sesión de hoy. Bueno, tenemos a la doctora Xochitl Moreno Tapia. Ella es docente y nos comenta que es una mujer que le gustan los retos, así como también seguir aprendiendo en este escenario educativo a través de las experiencias de de los estudiantes para poder ser mejor docente y ser humano. En cuanto a su formación académica, ella tiene una licenciatura en educación secundaria con especialidad en historia por el Instituto de Educación Superior Simón Bolívar en la ciudad de Jalapa, Veracruz, la cual cursó del 2000 al 2004. También tiene una maestría en desarrollo de competencias de la educación secundaria por el Instituto de Educación Superior Simón Bolívar, igual en Jalapa, Veracruz, del 2007 al 2009. Y además tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas y de la Educación por parte del Colegio de Estudios e Investigación del Totonacapan. Además, cuenta con 21 años de experiencia docente de servicio, entre los cuales ha podido desempeñar como docente en el nivel de bachillerato en el Instituto Veracruzano para la Educación de los Adultos. Además, ha sido docente de educación secundaria en el Instituto Ignacio Manuel Altamirano en Poza Rica, Veracruz. También docente de nivel de bachillerato en el Tecnológico en Instituto de Roosevelt en Poza Rica, Veracruz. Docente en la Universidad de la Huasteca Veracruzana, docente de educación secundaria en el Colegio Tepeyac de Poza Rica y además es docente frente a grupo de nuestra escuela normal, CREN Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán. Además de eso, ha hecho algunas actividades complementarias, entre las que destaca que ha sido maestra de diplomado por parte de la Universidad Pedagógica Veracruzana, con sede en Poza Rica. Ha desarrollado actividades de coordinación académica en el Colegio Tepeyac, en la sección de secundaria, además de ser asistente a diversos congresos por parte de GESPE, hoy de GESUM, para la transición de los diversos planes de estudio en la educación normal, así como en la educación histórica. Ha sido responsable de la Oficina de Práctica Educativa de la Licenciatura en Educación Primaria de nuestra Escuela Normal y coordinadora académica de la Licenciatura en Educación Primaria del CREN en Tuxpan. Además, colaboradora del Departamento de Docencia y Profesionalización del CREN de Tuxpan y actualmente es la responsable de la Oficina de Desarrollo y Diseño Curricular de nuestra Escuela Normal. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Xochitl Moreno Tapia. Bienvenida, maestra. Hola, maestra Alexei, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y pues bueno, pues muchas gracias por estar aquí esta tarde. Vamos a estar trabajando los siguientes 3 miércoles, ¿sí? Miércoles de este diplomado número 2. Y pues bueno, agradezco profundamente al Departamento de Docencia y Profesionalización haberme hecho la invitación para disertar estos temas. Agradezco también a todos los presentes, maestros en formación y maestros que ya se encuentran trabajando en alguna institución de educación básica, al igual que usted, maestro Alexei, gracias por la presentación del día de hoy. Y pues bueno, vamos a iniciar este módulo 1 del diplomado número 2, que se llama Fundamentos de la Nueva Escuela Mexicana. Y bueno, para esto vamos a platicar esta tarde sobre
de qué trata este módulo, qué tiene que ver con todo esto que nosotros hacemos día a día, que es pues estar trabajando con nuestros niños en las diversas escuelas de educación básica, pero pues también tenemos que tener bien presente todo lo que ya está establecido con todos los cambios que hay en educación básica. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que nos concierne a esta fundamentación en la NEM y me voy a dar a la tarea de compartir pantalla. Permítanme. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Porque yo ya no los veo a ustedes. Sí, sí se ve. Sí, ok, bueno. Según yo, ya le puse aquí pantalla completa. Ya, creo que ahí está, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a hablar un poquito sobre todo esto, sí, que tiene que ver con el tema que nos acontece el día de hoy. Permítanme, porque... No se ve, maestra. Sí, permítanme, ya vi. Ahora sí se ve, ¿verdad? Se ven unos cuadros, maestra. Ah, ya se quitó uno. Sí, ¿Ya? ya se ve. Ok, Ya, ok, maestra, ahí bueno. ya se minimizaron. Ok, gracias. Bueno, pues este diplomado número 2, que se llama Conocimientos y Saberes para el Trabajo Docente en Educación Primaria desde el enfoque de la nueva escuela mexicana. Básicamente, pues estamos hablando específicamente de lo que concierne al nivel de educación primaria, pero pues obviamente todo esto tiene una argumentación y una fundamentación en lo que es el plan que está vigente en este momento, que es el plan 22. Y pues bueno, este módulo 1 se llama Fundamentos de la Nueva Escuela Mexicana. Vamos a ver qué tiene que ver esta fundamentación, porque es importante que nosotros pues conozcamos los aspectos generales y también históricos de todo lo que versa con respecto a este plan de estudios. Y bien, vamos a hablar un poquito de esos antecedentes históricos de la NEM. Y bueno, aquí yo les pongo algo que siempre ha venido pues permeando a todos los cambios que hay en la educación, siempre de manera histórica, cuando se organiza una nación y se tocan aspectos que tienen que ver con la cuestión educativa, pues obviamente siempre hay un reordenamiento de lo que ya se tiene. Entonces, específicamente para hablar un poco acerca de estos antecedentes históricos de la nueva escuela mexicana, hay que tomar en cuenta algunas reformas educativas que se han venido generando a partir del 2013 y que, bueno, tienen que ver con toda esta reforma que se lleva a cabo en el 2019 y que es cuando entra este cambio, ¿sí?, educativo para poder generar todo lo que se dio con todos los planes de estudio que estaban en ese momento desarrollándose hasta llegar al 2022. Vamos a hablar un poquito acerca de esas reformas que acontecieron del 2013 al 2019, hacer un poquito de historia con base en estos antecedentes de la NEM. Bien. Aquí tenemos un organizador gráfico en donde, bueno, nos habla acerca, traté de sacar lo más esencial de estas reformas, pues para ir un poco manejando estos términos.
En cuanto a las reformas del 2013 y el 2019, para hacer un comparativo, en cuanto a lo que tiene que ver con el enfoque principal, en el 2013, bueno, pues nos hablaba que este enfoque principal de esa reforma educativa era la profesionalización y evaluación de los docentes y de la autonomía, del INE. No sé si en algún momento ustedes, maestros, lograron escuchar que a lo largo de toda la historia del magisterio, pues siempre se busca que los docentes estén bien preparados y que también esa preparación, pues, también sea evaluada, ¿no? Entonces, se crea en ese momento o en este tiempo, pues, este Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, y que pues obviamente era el organismo que en ese momento regulaba toda esta profesionalización y evaluación de los docentes. ¿Qué pasa en el 2019? ¿Sí? No es que ya no se esté evaluando, porque ustedes saben que como docentes nosotros tenemos que hacer una retrospección de todo este papel que nosotros hacemos diariamente en las escuelas, pues para saber cuáles son nuestros aciertos, cuáles son pues aquellas áreas que tenemos que mejorar. Y en el caso de la reforma del 2019, el enfoque principal en este punto era el desarrollo humano integral a través de un modelo educativo más flexible y una revalorización del magisterio. Es decir, siempre cuando se habla de una evaluación en la cuestión del magisterio, pues se trata de que esta evaluación me diga qué es lo que yo tengo que mejorar, cuáles son las áreas que yo tengo que fortalecer, más allá de que la evaluación pues tenga un carácter de tipo punitivo o que vaya, no sé, a decir, bueno, el maestro no sabe porque a lo mejor utilizó o empleó, desarrolló, perdón, alguna temática con sus alumnos y pues no logró los resultados que él quería obtener. Ustedes saben que a veces nosotros organizamos todo lo que tiene que ver con contenidos, hoy todo lo que tiene que ver con lo de los proyectos y pues obviamente a veces pues no se cumplen todo lo que nosotros organizamos, pero pues obviamente que esto sea más flexible, sí evaluarnos, pero de una manera en donde esta revalorización del magisterio no sea que nada más un organismo debe de determinar qué es lo que yo necesito o cómo debo de hacerlo, porque al final las instancias que siempre pues están evaluando a lo mejor a la cuestión docente, pues realmente no están en nuestro contexto o no están dentro o in situ de ese lugar para nosotros, para que ellos puedan determinar el por qué a lo mejor no hay buenos resultados, ¿sí? Bien, la cuestión legal. La cuestión legal es algo muy importante. Recuerden que todo este proceso educativo pues siempre se sustenta a través de leyes, de artículos, ¿sí? Y que pues de una u otra forma hacen ese sustento para poder llevar a cabo todos estos procesos. En el caso de la reforma del 2013, en lo que respecta al marco legal, pues se reformaron los artículos 3º y el 73 constitucional y a partir de esas reformas a estos artículos constitucionales, pues se crea la ley del servicio profesional docente. Con base en eso, bueno, pues la autonomía del INE y se van reformando algunas situaciones que tienen que ver con esta profesionalización docente. Siempre hay un organismo que se encarga de evaluar a los docentes, pero había ahí algunas situaciones pues que no estaban como que tan bien puntualizadas y cuando se empezaron a bajar a los estados todas estas armonizaciones de las leyes, pues también empezaron pues a comentar muchas situaciones que quien no pues acreditara una evaluación, se iba a retirar del servicio y muchas situaciones que pues obviamente pues a los maestros nos hizo ruido en ese momento y pues bueno, ya posteriormente pues vimos que pues a partir de una evaluación estandarizada, sí, pues obviamente pues sí había como que había que ponerle mucha cuestión al razonamiento de esa evaluación que se iba a generar.
En este caso, ya para la reforma del 2019, en cuanto al marco legal, se abroga la reforma del 2013, la que en ese momento se había cambiado, y pues se crea un nuevo marco legal, incluyendo la creación del organismo que sustituye al INE. Obviamente, con ese organismo, pues se empezaron a generar nuevas disposiciones en todo lo que tenía que ver con la cuestión de la evaluación y toda la reglamentación para el magisterio en nuestro país. Ahora, tocando el punto de la evaluación con respecto a la reforma del 2013, bueno, pues en el 2013 se había establecido un sistema nacional de evaluación educativa y se otorgó autonomía constitucional al Instituto Nacional para evaluar a la educación. ¿Qué significaba esto? Que siempre nos han evaluado, porque en algún momento yo recuerdo por estos tiempos que decían, es que nunca nos han evaluado. No, la evaluación siempre ha estado presente, ¿sí? Pero pues empezaron a analizar que a lo mejor algunos puntos que tocaba todas estas reformas y todas estas leyes que tenían que ver en la reforma del 2013, pues más allá de revalorizar quizás al maestro o de brindarle una gama de elementos para mejorar su práctica docente, pues pareciera que era como un castigo, ¿no? Una evaluación estandarizada en donde posiblemente esos cuestionamientos que se estaban llevando a cabo, pues no correspondían realmente a todas las necesidades y a todo lo que estaban viviendo los maestros en cada una de sus escuelas. Recordemos que hoy en día el contexto, que siempre ha sido importante y determinante, pero hoy en día se trata de eso, de ir adaptando todo lo que tenemos de acuerdo a nuestras necesidades y también de sacar el máximo provecho de donde nos encontramos trabajando, pues para poder lograr un sinfín de cosas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la evaluación sí estaba demasiado concentrada en un organismo y estaba demasiado estandarizada, y pues eso sí era como que una situación que hacía que a lo mejor había discursos de los maestros que comentaban, pues yo creo que es una cuestión un tanto más administrativa que realmente lo que nos concierne a los maestros. Pero bueno, eso era lo que en ese momento en cuestión de evaluación estaba sucediendo con este término. Y ya para la reforma del 2019, pues obviamente se suprime el INE y se crearon nuevos organismos para garantizar la evaluación y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Obviamente empezaron a cambiar muchas cosas, se revalora la cuestión del magisterio y pues empiezan nuevamente como que a darnos pues esa garantía. Y no es que no la tuviéramos, pero sí la palabra evaluación, yo creo que a cualquiera de nosotros docentes, pues siempre nos pone como que, o yo no sé ustedes, pero al menos cuando nos han evaluado, por ejemplo, en los centros de trabajo a donde yo he tenido la oportunidad de estar y hoy en día también en la escuela normal, pues siempre el hecho de que te entreguen una hoja en donde te están evaluando tus propios alumnos, en este caso, pues sí, siempre te pone un poco a reflexionar qué es lo que estoy haciendo o cómo lo debería de hacer, o si estoy bien, bueno, o sea, en qué aspectos estoy bien y cómo los puedo potencializar aún más, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que el tema de evaluación a todos siempre pues, como que nos hace mucho ruido. Y estas reformas sí empezaron como que a denotar de la del 13 al 19, pues una serie de cambios que se empezaron a dar. Seguimos. También en cuanto a la formación docente, en el caso de la reforma del 2013, bueno, pues se impulsó la ley del servicio profesional docente y el servicio profesional de carrera. Y en el caso de la del 2019, pues obviamente hubo un cambio, ¿sí? En el sentido de que se buscaba la profesionalización y actualización constante de los docentes en un enfoque en donde existiera esa cuestión de desarrollo integral e inclusiva.
¿sí? Aquí había un organismo que se encargaba de todas esas leyes, qué es lo que teníamos que hacer, hasta en el caso de todos los egresados de las escuelas normales, cómo fue su ingreso al servicio profesional docente, si hubo muchos cambios para ellos, y pues bueno, ahí también se abre el abanico de posibilidades, no tan solo para los normalistas, sino también para otros campos de carreras que tienen que ver con la cuestión educativa. Sin embargo, pues bueno, nosotros siempre hemos pugnado porque al final también los docentes de otras instituciones, pues obviamente ya estando en este escenario educativo, pues más allá de tener una ley que nos rija de manera muy tajante, pues que las leyes ahí están y que debemos de conocerlas también para poder accionar como maestros dentro del sistema, pues también la cuestión de la profesionalización y la actualización con ese enfoque de desarrollo integral, que es ir formando individuos, no nada más con un cúmulo de conocimientos, sino que también pueda detonar todas sus potencialidades y capacidades de acuerdo a un determinado contexto, pues en el cual esté interactuando en ese momento. En el caso del modelo curricular para la reforma del 2013 con respecto a la del 2019, en el 2013 pues establece que la escuela, no sé si ustedes en algún momento escucharon la escuela al centro, ¿sí? En donde este planteamiento curricular buscaba pues responder a las necesidades de los estudiantes. Es decir, este modelo me decía en el 2013, yo necesito ver y priorizar qué es lo que necesita mi escuela, ¿sí? Y con base en ello, pues trabajar y detonar todas las necesidades que tengan mis estudiantes, pues con respecto a todo lo que estaba plasmado en los planes y programas para el 2013. ¿Qué es lo que pasa con respecto al modelo curricular del 2019? Pues obviamente que se implemente o se implementó más bien en ese momento un modelo educativo humanista, en donde esa cuestión humanista sí tuviera que ir adaptando aspectos de diversos campos formativos, ejes articuladores, que iban buscando un enfoque más contextualizado y pues con un énfasis más en el pensamiento crítico, ¿sí? Es decir, si ustedes se dan cuenta, a pesar de que la escuela al centro fue un detonante para buscar todas las necesidades de las escuelas para poder responder a las necesidades de nuestros estudiantes, obviamente el modelo curricular del 2019, pues sí fue planteando aspectos que realmente lograran en cuestión del enfoque humanista, pues una educación más integral con base en varios aspectos que durante estos 3 módulos pues vamos a ir trabajando. Y bueno, ¿cuáles eran los objetivos de estas reformas? En el caso de la del 2013, pues era fortalecer la educación pública, laica y gratuita a través del mejoramiento de la calidad educativa y asegurar la equidad. Recordemos que estos términos de equidad, de inclusión, ya se venían escuchando y que, bueno, se plasman de una manera más precisa en los objetivos de la reforma del 2019, en donde trata de desarrollar el potencial humano para impulsar la transformación social a través de la comunidad y reorientar el sistema educativo nacional. Es decir, nuevamente, el contexto de la escuela y de la comunidad, no tan solo la escuela, el centro como tal, sino la comunidad, ¿sí? Es que realmente el maestro viera todas las necesidades que hay en la comunidad, en la escuela, con mi comunidad educativa, con mi grupo y con cada uno de mis estudiantes, ¿sí? Y obviamente cumpliendo con toda la cuestión legal, pero también potencializando todas las capacidades del ser humano. No sé si recuerdan ustedes, bueno, yo creo que los que estaban en formación no, pero los maestros que ya están ahorita en servicio en alguna institución particular,
Cuando se establece toda la cuestión de los consejos técnicos escolares, bueno, a todos nos estuvimos observando ese video que en ese momento era Esteban Moctezuma Barragán, el secretario de Educación, y que pues bueno, empiezan a establecerse toda esta cuestión de los consejos técnicos y pues ahí nos dan todas esas orientaciones para los maestros para trabajar y pues bueno, se impulsa con este nuevo modelo educativo, ¿sí? Que fue el parteaguas de todo lo que vino a detonar con este Plan de Estudios 22 de la nueva escuela mexicana y que en un primer momento, bueno, y que el antecedente, perdón, de ese plan también pues fue aprendizajes clave en el 2017. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Maestros. Bien, seguimos. La cuestión legal en el sistema educativo, como se los venía comentando, pues es un aspecto muy importante. Bueno, con base en todo este comparativo entre una reforma y otra y todo lo que surge posteriormente a ello, bueno, pues hay que recordar que hay diversos acuerdos que también como profesores debemos de manejar, pues para poder comprender cómo todos estos procesos administrativos en la educación pues tienen un sustento y que nosotros tenemos que conocer todos estos datos pues para poder tener o poder ejercer de una mejor manera toda esta cuestión en el ámbito educativo. Todo el marco legal de nuestro sistema educativo y a partir de la implementación de este plan de estudios 22, bueno, pues se establece el acuerdo 140822 en el cual, válgase la redundancia, se establece lo que es actualmente nuestro plan de estudio 2022, pues que abarca todos los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria. Y que pues bueno, a partir de este acuerdo se establece esta normatividad de lo que actualmente tenemos como nuestro plan de estudios 2022. Ahora, la Constitución Política de los Estados Unidos es un aspecto muy importante, es nuestra Carta Magna y que también le da un sustento legal a nuestro sistema educativo. Hay algunos artículos que como docentes pues tenemos que manejar, que tenemos que saber de qué se trata y pues con base en todo eso, pues nosotros poderle dar un sustento a ese ejercicio de la docencia. También posteriormente a ese marco legal educativo, pues tenemos la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Recordemos que no es que ya no haya organismos que se van a encargar de evaluar a los docentes. Sin embargo, hoy en día se trata, aunque bueno, a lo mejor algunos podrían diferir, pero se trata de que esta cuestión evaluativa o que los maestros quieran acceder a mejores condiciones laborales, salariales y con pues con un mejor estatus, pues obviamente sí se va regulando esta cuestión. Recordemos que hace mucho tiempo para poder participar en lo que antes era carrera magisterial y que ahora le llaman o se denomina K1, ¿sí? Tenías que tener cierta antigüedad, tenías que estar evaluándote constantemente sobre el grado, a veces que estabas trabajando, estos exámenes que hasta tenían una particularidad en los folletos con un color pues nada pues agradable a la vista del docente, exámenes muy exhaustivos y largos en donde pues los maestros competían por una mejora salarial. Sí, en este sentido. Hoy en día creo, y está establecido a partir de todos estos cambios, que muchos maestros con muy poca antigüedad, a partir de todo este marco legal que se ha reformado, pues obviamente van accediendo
en un primer instante a una plaza docente y con un determinado años de antigüedad que no es como antes lo pedían, pues obviamente han llegado ahora a desempeñar labores directivas, ¿sí? Ya de manera más sistematizada, ¿sí? Y también pues obviamente toda esta evaluación a la que se someten muchos maestros, pues para poder tener una mejora en todo lo que tiene que ver con todo su quehacer docente. Pues bueno, también esa ley está, pues obviamente para regular esta situación. Y pues obviamente también tiene que haber una regulación en el caso de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, específicamente en lo que tiene que ver con el artículo 57, recordemos que hoy en día, pues, bueno, desde siempre y más hoy, hay muchos cambios en la cuestión educativa y la cuestión legal en el ámbito magisterial. Sí tenemos que ser muy precisos, conocer todo lo que tiene que ver en la cuestión legal para poder ejercer de una mejor manera en un marco armónico con nuestros estudiantes, todo lo que tiene que ver con todo el sistema educativo. Recordemos que a veces tenemos el desconocimiento de todo este marco legal o por ahí lo vimos en algún curso, en algún taller o ya en el ejercicio de la docencia, con todos los documentos oficiales, pues veo que están plasmados ciertos artículos, las leyes. El hecho de que yo por ahí en algún momento escuchaba, bueno, pues es que no tengo una formación jurídica, por ejemplo, para poder entender toda esta cuestión legal, pero al final ahí está toda la reglamentación legal y el hecho de que esté, pues no te exime, ¿no? De que pues la desconozcas. Entonces, en ese sentido, toda esta cuestión legal, administrativa y educativa eh, son aspectos fundamentales en todo el quehacer docente, ¿sí? Y pues bueno, esto hasta este momento, pues es nuestro marco legal, es lo que tenemos como antecedente a este plan 22 y que pues obviamente son fundamentos que también van dándole pues esta situación de poder entender que el ser maestro no nada más es venir, organizar los contenidos, hoy en día los PDA, y ejecutar un proyecto, sino que hay algo más. Tenemos que fundamentar toda nuestra práctica docente, sistematizarla y, ¿por qué no?, posteriormente analizarla a través de diferentes estrategias o elementos, pues para poder dar a conocer qué es lo que estamos haciendo como maestros, qué hacemos aparte, no nada más de dar clases, cómo lo hacemos y bueno, ahí se denotan muchas situaciones. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, yo tengo una duda. A De ver, acuerdo me voy a salir tantito porque no veo, no puedo ver cuando proyecta los participantes. Ahorita vuelvo a proyectar. Ajá. Ok. La duda es referente, pues sí, al marco legal que permea en toda la educación básica, como lo mencionaba. Esta normatividad se adecua tanto a pues, escolar, primaria y secundaria, o es la misma para los tres niveles. Perdón, me comentabas que si esta normatividad, Sí, que permeaba los tres niveles educativos de la educación básica, se ejecutan de la misma manera o se adecuan de acuerdo al tipo de nivel. es que o sea, hay una normatividad, está el artículo tercero, y bueno, lo que dice el artículo tercero de manera general, pues obviamente es lo que nosotros tenemos que ejercer, ¿sí? Con respecto a todo este quehacer docente. Sin embargo, cada uno de los niveles educativos que conforman el nivel de educación básica, primaria, preescolar, primaria y secundaria, pues sí tienen sus particularidades, ¿sí? Por ejemplo, no es la cuestión evaluativa,
en los niveles de educación básica dista mucho. En preescolar no hay una evaluación como tal en donde los niños tengan un periodo de exámenes, por ejemplo, en donde la educadora los esté evaluando. Caso muy distinto en los maestros de primaria y de secundaria que sí llevan a cabo un proceso de evaluación muy diferente. Sin embargo, preescolar también evalúa. Y yo creo que ahí es en donde esta normatividad existe, pero también es flexible. Por eso los cambios entre una reforma del 2013 con respecto a la del 2019. Si ustedes, bueno, en el comparativo, en el esquema del comparativo, una reforma, o perdón, la reforma del 13 era como que demasiado centralizada, como que demasiado burocrática. No estoy, a lo mejor me pueden decir, y la del 19 pues a lo mejor no cambió mucho, pero sí buscaba que por ejemplo, que se revalorizara la cuestión magisterial, que no solamente dijera el maestro. A lo mejor cuando emitió su evaluación, cuando le emitieron su evaluación, pues resulta que a lo mejor por ahí está carente de algunas situaciones de estrategias, ¿no? Y en el caso de, bueno, ¿qué puede hacer el maestro si es que por aquí tiene algunas situaciones que mejorar? Yo creo que en ese sentido, esta normatividad se adapta a cada uno de los niveles, pero está ahí. Precisamente por eso son planes a nivel nacional, ¿sí? Que se van a ejecutar en toda la República Mexicana, pero sí cada estado a través de pues todas las adecuaciones y a las necesidades de cada escuela, pues ahí es en donde va cambiando y también por nivel, obviamente. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, maestra, gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más? Por ahí vi que tenían levantada la mano. Melanie Daya. Ok, sí está bien. ¿Alguien más? Para poder seguir. Bueno, sigo proyectando. Sí se ve, ¿verdad? Sí, Ya se maestra. ve. Gracias. No cambia, ¿verdad? La presentación. No, No, maestra, maestra, sigue la No, sigue maestra, la sigue. misma. Es la misma, maestra. Sí. Y ya le di cambiar. A ver, permítanme. No sé qué pase. La vez pasada no me sucedió así. Si no podría salirse de Zoom y volver a Ajá. entrar. Ah, A ya ver, creo que cambió. ya. Ya cambió. Ya cambió. Sí, gracias. Perdón. Que sí se había como trabado aquí porque no me funcionaba tampoco el mouse. A ver, entonces, voy a cerrar un poco mi cámara. No sé si sea eso también, pero bueno. Pero con base en todo esto que acabamos de ver, de toda la cuestión del marco legal que existe pues, en este nuevo plan, también no debemos de perder de vista esos fundamentos filosóficos, ¿sí? Recordemos que, bueno, con toda ya el
el conocimiento de este plan de estudios, pues sí tiene ciertos elementos que no los debemos de perder de vista, ¿sí? Y bueno, esos fundamentos filosóficos se denotan o están organizados en tres elementos que son el humanismo, la educación integral y la inclusión y la equidad. ¿Ustedes recuerdan de qué trata el humanismo o por qué el humanismo es una parte fundamental en este plan 22? ¿Alguien me quiere decir? A ver, ¿está Adán López por ahí? Adán López Ochigua. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, porque es importante o porque retoma este plan 22 esa cuestión humanista. Porque el humanismo lo escuchamos mucho cuando leemos todo lo que tiene que ver con el plan 22. ¿Puedo Eh, contestar? Sí, adelante. Pues considero que el Plan 22 se enfoca más en el humanismo porque pretende formar ciudadanos, Ujú. como que lo fundamental en eso, por eso es que se centra más como en el humanismo y así. Ok, muy bien. A ver, está Elisa Michelle, Yo, maestra. Edgar Eh, Vicente. Sí. sí, aquí estoy. Ok, Edgar Vicente y de ahí Elisa Michelle. Bueno, como mencionaba la compañera, creo que se busca desarrollar personas que sean empáticas, que sean éticas, que sean, que promueva una educación en los que no solamente sea algo, eh, o sea, que sea algo más humano, algo que se mire solamente, no solamente en la sociedad, sino cómo es uno mismo y cómo se puede desarrollar o desenvolver junto con la educación. Sí, muy bien. A ver, está, gracias. Quien habló fue Edgar, ¿verdad? Así es. Gracias. Estaba Elisa y después le damos la palabra a Laura Monserrat y posteriormente a Nimbe Juanita. Maestra, yo también quiero participar. Jonathan. Ok, y Jonathan y Shanat, creo que también tiene levantada la mano. ¿Sí? Ok, adelante. Yo también Bueno, tengo levantada mi en mano. Sí, en permítame, el, ahorita vamos a participar todos. Adelante. En el caso del humanismo en la NEM, pues se enfoca más que nada en la forma de cada uno de los estudiantes, tratando de que ellos de manera individual pero colaborativamente aprendan, que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea basado pues más que nada en la dignidad de ellos, en las diversas formas de pensar y las culturas o valores que ellos traen de casa, tratando de formar una sociedad constructiva, pero que les permita a ellos avanzar. Muy bien, gracias. ¿Estaba quién, perdón? Yo, maestra. Sí, adelante, gracias. Bueno, desde mi punto de vista, la nueva escuela mexicana propone el humanismo. Bueno, no lo propone, sino que lo vuelve a mencionar porque anteriormente ya se mencionaba, ya Ujú. que la educación antes, pues, no se centraba en que el alumno tuviera sus propias ideas, sus propios pensamientos, y lo que propone ahora, o lo que se trata de, priorizar, es que el alumno, sea responsable, sea más crítico, sea consciente de que es parte de la sociedad y sea consciente que es parte de su educación, que él también contribuye a lo que está aprendiendo. Y antes, pues en el diplomado anterior se mencionó que pues se veía la religión y todo eso y se inculcaba a los alumnos, a todos específicamente las mismas ideas y no se les permitía pensar diferente o ser más abiertos en todo lo que había en la sociedad. Y por eso se propone o se vuelve a retomar el humanismo
en este enfoque. Ok, muchas gracias. Sí, recordemos que esa cuestión humanista, perdón, antes de que le dé la palabra a los demás, nos abre ese panorama, ¿sí? Nos da una cuestión más abierta a un pensamiento más, pues obviamente considerando toda la potencialidad de los individuos, ¿sí? En todas sus dimensiones y todos sus quehaceres. Obviamente no nada más vamos a permear por la cuestión cognitiva o social y ética, sino que también los individuos o los educandos pues adquieran ese sentido ético de pertenencia a su sociedad, a su comunidad, a su escuela y que pues bueno, tengan esa autonomía. Veo que tiene levantada la mano, seguía Nimbe. Es que no los podía ver, ya veo quiénes están levantando la mano. Creo. Referente a lo que mencionaba sobre el humanismo, considero que es un fundamento filosófico importante en la educación porque permite tomar en cuenta que los estudiantes también al momento de trabajar es muy importante el tomar en cuenta sus sentimientos, sus maneras de pensar, asimismo de que ellos también tengan este pensamiento crítico sobre diferentes cuestiones de sus vidas cotidianas y pues les permite trabajar de manera equitativa con los demás, así también tomando en cuenta sus valores y seguir desarrollándolos a lo largo de la vida. Muy bien, gracias, Nimbe. Shana. Sí, yo creo que, bueno, el humanismo va más allá de reconocer o que el alumno se reconozca como un ser integral y único, que también sepa dimensionar su educación en cognitiva, también en cuestión física y social, que sean seres sociables, que sean seres reconocidos y que sean valorados como lo que son y que ellos sepan el valor de las personas, su valor y, y eso. Ok. Una participación más con la cuestión del humanismo y los que tienen la mano levantada, seguimos con los otros dos aspectos. Paola Vianey, que habías levantado la mano. Sí, pues el humanismo pues es importante porque pone al alumno pues en el centro, ya que busca pues más que nada su formación integral y pues no promueve lo que es pues la inclusión, lo que se va a hablar después, y lo prepara pues para ser más que nada una persona crítica, libre y pues solidaria dentro de su comunidad. Ok. Maestra, yo también quería participar. Maestra, ¿puedo agregar algo? Ok, a ver, Jonathan creo que levantó la mano y, ¿Sí? ajá, y posteriormente, ¿quién dijo que quería agregar algo? Yo, maestra, es que no puedo. No, soy Flor, es que no puedo Ok, poner ok. Escuchamos a Jonathan y después a ti, Flor. Ujú. Creo que es muy interesante que la nueva escuela mexicana no solamente haya puesto a los alumnos en el centro, sino también que últimamente se han perdido los valores. No solamente quieren que los niños se vuelvan a encontrar con esos valores perdidos, sino que también sean capaces de que tengan pensamiento crítico y razonamiento, que anteriormente el docente le daba toda la información. Ahora lo que quieren la NEM es que los alumnos busquen esa información, se interesen, que busquen también la participación con la inclusión, con los demás compañeritos, que no lo hay, ¿cómo se llama? Que lo dejen de lado, sino que también lo integren para también poner en práctica los valores. Muy bien, Jonathan, muy bien. Eso que dice su compañero es muy cierto. Dejamos de ver al alumno como un mero receptor de todos los conocimientos que el maestro le está proporcionando, sino que a partir de la guía del docente, el alumno logre encontrar toda esta cuestión que Jonathan explicaba. Y estaba Flor, me parece. Sí, maestra. Bueno, yo solo quiero agregar, pues sí, que como comentaron mis compañeros, el humanismo dentro del plan 2022, pues busca poner al alumno al centro del proceso educativo, donde le permita desarrollar tanto
las capacidades cognitivas, físicas, sociales y buscando su integridad dentro de la educación. Ok, muy bien, Flor, gracias. Y bueno, está Heiga Sánchez. Bueno, con cuestión, bueno, ya vimos toda esta cuestión del humanismo. Ahora, la cuestión de la educación integral. ¿Qué tendrá que ver aquí? ¿Por qué es importante resaltarla como un fundamento filosófico de la NEM? ¿A qué se refiere esta educación integral? Yo pienso que, porque lo he visto mucho, que no nada más se centra en la educación como académica de los niños, sino en que tengan una formación integral en el aspecto emocional, físico, porque todo eso antes a lo mejor no se prestaba mucha atención, pero hoy en día es muy importante ver todos esos factores, porque por ejemplo, si en el área emocional están mal, incluso pasa con uno mismo. Si a veces emocionalmente no estás bien, ya no estás prestando atención, ya estás en otro rollo. Y los niños, uy, yo creo que más, porque son muy dados a despistarse, a pensar en otra cosa, a voltear y ya no. Entonces muchos problemas que también a lo mejor tienen en casa afectan en el área académica. Entonces uno bueno, en mi caso que yo estudié psicología educativa, supongo que en este caso tendría que otorgar estrategias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estrategias a los docentes para apoyar ciertas situaciones emocionales y que viven los niños, ¿no? Dependiendo el contexto, su situación y todo, porque cada cosa que ellos viven interviene muchísimo en su estudio. Eso es lo que yo he aprendido a lo largo de esta carrera. Gracias. Sí, de hecho, antes de dar la palabra, esto es algo muy importante. A veces atendemos a estudiantes, ya sea desde el preescolar, primaria, secundaria, bachillerato o de nivel superior, y pues vaya, muchas veces detrás de esa carita que pueda tener el niño o el estudiante, en este caso, o el joven, pues hay muchas situaciones que no sabemos, ¿no? No conocemos y que sí impacta. O sea, sí impacta en todo el quehacer que hacemos, ¿no? Yo he escuchado muchas veces que luego comentamos entre compañeros, pues traigo muchos problemas, pero mis problemas se quedan del portón de la escuela hacia la calle. No es cierto, o sea, tratamos de, porque pues tenemos que llegar y trabajar, ¿no? Pero como adultos nos cuesta mucho trabajo. No podemos a veces regular estas situaciones emocionales, pues cuando más los estudiantes o los niños, ¿no? Y que viven muchas situaciones, o sea, que detrás de cada niño hay una historia que de verdad a veces son historias que no son muy gratas, que no permiten muchas veces que el niño pues tenga ese sentido de por qué está en la escuela, sino que va a la escuela y a lo mejor lo siente como un refugio, ¿no? Entonces, pues precisamente es ahí en donde el maestro a lo mejor no le va a solucionar todos sus problemas, pero sí puede sentirse en ese contexto que realmente se siente integrado y se siente cobijado por el maestro. Rodrigo Rodríguez, adelante. Bueno, considero que la educación integral es un fundamento importante dentro de la NEM, porque actualmente ya el estudiante ya no se ve como un receptor donde los docentes solamente le están echando conocimientos. Ahora lo que quiere ver la NEM aquí con la educación integral es que se tome en cuenta de manera global, inculcándole valores, fortaleciendo sus habilidades, aptitudes, en donde el estudiante a lo mejor no pueda tanto en matemáticas, pero tal vez dibujando, pues se le vaya ayudando al estudiante a que le vaya gustando más bien las matemáticas, buscar otras maneras para que el estudiante pues se vaya adentrando en cuestiones académicas, pero también fortaleciendo sus habilidades como pintura, deporte y todo esto en cuestión, pues para que el estudiante no solamente
pues valga la redundancia, que tenga conocimientos cognitivos, sino que también habilidades. Es lo que se pretende ahora. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Y sí, específicamente, toda esta situación denota otras más, no nada más que el alumno se aprende una lección de manera memorística, ¿no? Y al rato ya se le olvidó, o no sepa, por ejemplo, qué hacer en algo muy sencillo, ¿no? Como una operación matemática, que no sepa llevarlo a la práctica, a su contexto, con el simple hecho de ir a comprar, no sé, 1 litro de leche a la tienda que está por su casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues todas esas potencialidades con respecto a esa integración de todo lo que como educandos deben saber y que como maestro nosotros debemos detonar. Anet, Yo quiero hablar. ¿quién Yo quiero le... participar, Veiga. Adelante. Bueno, yo como dije, ya bueno, con las participaciones de mis compañeros, lo que busca pues la NEM con la educación integral, pues es el desarrollo de no tanto en lo académico como ya lo comentaban, sino que en lo afectivo y en lo social, ¿no? Así que los alumnos desarrollen esas capacidades y puedan, bueno, afrontar lo que es enfrentarse a la sociedad después, como usted dijo también, uno como docente pues tiene a veces problemas, ¿no? En casa, al igual que los niños, entonces debemos saber reaccionar ante esas situaciones en las aulas y con los alumnos y también los alumnos con los compañeros, ¿no? Ser empáticos con ellos y no excluirlos como se han suscitado algunas situaciones, ¿no? Sino que hacerlos partícipes dentro del aula, para que ellos se sientan también, ¿no? Así, pues, acompañados. Muy bien. Heiga, ¿así es tu nombre? ¿Heiga? Sí, Heiga. Ok, gracias, Heiga, gracias. Y sí, efectivamente, toda esta cuestión sí es muy importante. Iris, Lisette. Sí, bueno, yo tengo que agregar que en cuanto a la educación integral, pues considero que también es importante porque, como hablamos también dentro del humanismo, pues busca que los estudiantes, al final de cuentas, pues desarrollen conocimientos y habilidades, pero a su vez también esto sea en cuanto a valores y actitudes de una manera integral y que no solo sea llevado a cabo en lo académico, sino también que abarque lo social, lo ético y lo emocional. Muy bien, yo creo que en ese sentido, pues obviamente la educación va cambiando con base en los tiempos, ¿no? Con los tiempos, los gobiernos y todas las necesidades que la misma sociedad va teniendo. Pero si bien es cierto, en algún primer momento, ¿cuántos a lo mejor de nosotros o de nuestros padres, o a lo mejor todavía nos tocó que cuestiones del abecedario hasta cantadito, ¿no? Hoy en día ya hay muchos recursos que, pues ya la generación de hoy son más visuales y hay un sinfín de recursos y estrategias materiales que el maestro puede utilizar, ¿no? Tanto físicos como digitales. Pero recordemos que cuando enseñaban matemáticas, o al menos, pues a mí sí me tocó esa parte, ¿no? De aprenderme las tablas de multiplicar y te preguntaban, te las preguntaban en desorden y ya no te acordabas, ¿no? Llevabas una secuencia, pero sí, a ver, por favor, cerramos los micrófonos, por favor. Pero recordemos que, por ejemplo, en el caso de lo de las tablas de multiplicar, nos aprendíamos una tabla en específico, íbamos en ese orden, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, pero si de 6 por 2, 12 nos pasábamos al 6 por 9, y si esa memorización no visualizaba después del 6 por 2, 6 por 9, pues a lo mejor el niño ya no sabía qué responder, ¿sí?
y que al final la memoria pues no se descarta, ¿no? O sea, la memoria es un elemento fundamental para todo el proceso cognitivo, pero no únicamente tiene que ser la memoria lo que vamos a privilegiar, sino ese pensamiento crítico, como ya muchos de ustedes lo estaban manejando. Está Anet Arlet Granados, ¿tiene la mano levantada? Anet Arlet, ¿anda por ahí? Sí, ¿me escucha? Sí, adelante. Sí, mi participación es en cuestión de la educación integral, que nos dice que para que exista una educación integral no solo es lo intelectual, es decir, habilidades cognitivas, sino también pues la educación emocional, que ahí influye la empatía, la autoestima de los niños, pero también lo físico, por ejemplo, la coordinación motora, tomar en cuenta también una educación social, que es el trabajo en equipo y la cooperación de los alumnos. Sí, muy bien. Gracias, Anet. Sí, porque de una u otra manera, pues nosotros tenemos que detonar todas esas potencialidades en todas las dimensiones, ¿sí? En la intelectual, en la social, en la ética, en lo emocional, y no únicamente limitarlo al ámbito de la escuela, sino que también todo eso pueda utilizarse en ella, pero también fuera de. Y obviamente esto va generando esa cuestión de desarrollar todo nuestro pensamiento crítico, pensar, cuestionar, pero promover, perdón, proponer, no únicamente llevar la contraria, ¿no? O ser crítico, sino proponer nada más, sino estar en ese constante razonamiento de cómo podemos mejorar. Sí, sí puede ser, como me lo dijo el maestro, pero también lo podemos hacer desde esta perspectiva o podemos plantear un sinfín de soluciones para una situación en específico. Por ejemplo, yo escuchaba algunas masterclass y por ahí les ponían muchos ejemplos de situaciones. Hoy más en día es analizar muchas situaciones que aparecen o que se nos presentan en las escuelas, ¿sí? Yo creo que el maestro ha venido a prepararse en cuanto a conocimientos, contenidos, pero también tenemos que estar preparados para poder, pues obviamente actuar, ¿sí? Y solucionar ciertas situaciones que pues a veces la escuela no nos dice cómo hacer, pero sí son situaciones que se nos van presentando, que si hay un niño que a lo mejor tiene alguna cuestión, que vive en su casa de violencia, ¿cómo lo podemos ayudar? No le vamos a resolver el problema, pero sí podemos ayudarlo, ¿sí? A que no viva o tratar de que no sea tan vulnerable de una situación o muchas situaciones que se van detonando con problemas como a lo mejor las enfermedades gastrointestinales en alguna comunidad, qué es lo que está pasando por ahí. Hace falta que a lo mejor enfoquemos más en una cuestión de higiene y asepsia, llevarles, sensibilizarlos, etcétera. Sí, es así es como el maestro va a ir detonando un sinfín de situaciones que tocan el aspecto humano y que van integrando muchas situaciones y que sea para todos y que nadie se quede sin poder estar en ese ámbito. Ali de la Cruz y Justin Salvador, ¿qué nos pueden decir acerca de la cuestión de inclusión y equidad? Los que ya participaron, por favor, vayan bajando su mano para que yo pueda ver también quiénes ya participaron. Gracias. Para inclusión y equidad, la inclusión significa eliminar las barreras que tengan los alumnos, o sea, apoyarlo para que aprenda, planificar estrategias, actividades que sean del gusto para el alumno, porque si uno hace pues algo ordinario, el alumno simplemente se aburre y bueno, se trata de eso. Equidad significa que todos aprendan, pero a su manera, no darles lo mismo a todos. No es como la igualdad. A ver, otra vez.
No es igualdad, entonces, en el caso de la equidad. No, la igualdad, bueno, se entendería de diferente manera. Equidad sería darle lo que requiera cada uno, o sea, no lo mismo a todos. Ajá, es una cuestión que debe de ser justa, de acuerdo a la necesidad o el interés que alguien tenga. ¿Así la estoy entendiendo de acuerdo a tu planteamiento? En Sí, el caso de la equidad, ok. ¿Y en la cuestión inclusiva? la inclusión significa eliminar las barreras de aprendizaje. Eh, re- Ok, muy bien. ¿Quién seguía? Seguía ¿Salvador? yo. Bueno, pues Adelante. dentro de los aspectos que requiere la inclusión y la equidad, es lo que busca la nueva escuela mexicana, tratar a una nueva sociedad que contenga estos dos conceptos y pues asegurar más que nada las mismas oportunidades que tenga las diferentes culturas étnicas o rasgos étnicos para así beneficiar y tener una sociedad de bienestar común. Esa sería mi aportación. Muy bien. Brigitte Galilea, ¿cómo Maestra, a mí también me podemos? gustaría participar. A ver, no escuché. Brigitte A mí también Galilea. me gustaría participar. Brigitte Galilea, adelante. ¿No está Brigitte? Creo que le está fallando el micrófono porque sí había contestado. A ver, vamos a escuchar a Brittany Arlett. Sí, yo creo que la inclusión y la equidad son pilares fundamentales en la nueva escuela mexicana, ya que garantiza que todos los alumnos, sin excepción alguna, todos tienen diferentes formas de aprender, de aprendizaje, ritmos o discapacidades físicas. Todos tienen derecho a una educación de calidad. Y Muy además bien. eso también ayuda, bueno, yo estoy en el servicio y en mi escuela donde estoy hay niños con diferentes formas de aprendizaje y con discapacidades motrices y la verdad hace a los alumnos más sensibles con ellos. Antes ya ve que había mucho bullying y ahora al contrario lo que yo he visto es que hasta los propios niños ayudan, por ejemplo, algún alumno que tiene alguna discapacidad físico-motriz los ayudan a subir escaleras, a bajar o los apoyan en cualquier cosa. Entonces yo creo que es lo que busca la nueva escuela mexicana, hacerlos más sensibles como sociedad hacia estos tipos de personas y que todos somos iguales. Así es, yo creo que en ese sentido, más allá de excluir, porque muchas veces también por el desconocimiento de los maestros, ¿sí? O sea, no es una tarea exclusiva del maestro de educación especial o que tenga participación en algún servicio, ¿sí? De educación especial, sino que es una tarea de todos. Sin embargo, muchas veces esta cuestión de inclusión pues no estamos preparados para esta cuestión. A veces, desde el momento en que nos dicen en una planeación o en algún proyecto, tienes que hacer un ajuste razonable porque tienes ciertos alumnos con cierta condición y que pues los tienes que incluir, ¿no? En este sentido, hemos visto a lo largo de todo este tiempo muchos ejemplos en donde se nos sensibiliza, muchos videos en donde están estos niños participando aún con la condición que tengan y que bueno, esa es la tarea fundamental, obviamente, ¿qué es lo que necesita cada niño para que realmente estos fundamentos filosóficos de la nueva escuela mexicana, el maestro y los alumnos sean parte de esta cuestión humanista con base en una educación integral en donde haya una cuestión inclusiva y de equidad? Roberto Palacios, vamos a ir cerrando y vamos a seguir participando más adelante. Roberto Palacios y Sí, Aranza bueno, Maraí. como lo comentaban mis compañeros,
Yo creo que la inclusión, más que nada en esta nueva escuela mexicana, es hacer a un lado las barreras y dar paso a una educación de calidad, mientras que la equidad sería repartir lo que cada alumno necesita. Obviamente en un salón de clases no todos los alumnos aprenden igual y no todos tienen las mismas capacidades, pero eso no quiere decir pues que su educación sea deficiente o de que su rendimiento sea deficiente, sino que dependiendo de cómo el maestro moldee su trabajo con cada alumno, pues es el tipo de resultado que se va a ver en cada uno de ellos. Y yo creo que como maestros, pues sí tenemos la capacidad de, pues, que cada uno obtenga el mejor resultado posible. Muy bien, gracias. Y cerramos con Aranza. Sí, ¿verdad, Aranza? Vamos a seguir Maestra. participando. Adelante. Pues mi punto de opinión es que la inclusión y la equidad es sumamente importante, ya que uno como docente siempre tiene que crear más que nada ambientes donde integremos a todos nuestros niños, nuestros alumnos o nuestra gente, pero también pensar en nuestros recursos, porque pues uno como docente tiene que tener en cuenta que no todos contamos con los mismos recursos, los niños no tienen los mismos recursos, así que hay que crear métodos o planes en donde los niños puedan aprender sin buscar recursos que no están a su disposición. El igual de sus indiferencias, siempre tenemos que tener en cuenta que cada niño tiene sus necesidades y crear actividades o crear un ambiente donde todos se sientan incluidos y sobre todo donde todos tengan un aprendizaje significativo. Muy bien, es correcto. Eso es algo muy importante. A veces la limitante es no tengo el recurso para poder detonar todo esto, todas las potencialidades con mis niños, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido, en un ambiente, o sea, conocer, por ejemplo, en algún momento cuando he dado práctica aquí en la normal, yo luego les comento a los estudiantes desde lo más simple, ¿sabes por qué se llama la escuela Benito Juárez? Por decir, ¿tú sabes quién fue Benito Juárez? Y a veces, no, el benemérito de las Américas me contestan, pero ¿qué hizo? O sea, ¿qué hizo Benito Juárez? ¿Por qué crees que le hayan dado el nombre a esa escuela? Bueno, después, ¿conoces el contexto de tu escuela o te limitas únicamente a llegar a la escuela y al salón de clases? Porque muchas veces tenemos un laboratorio enorme en nuestras escuelas, ¿sí? Nada más que no hemos sabido a veces adecuar estas situaciones. A veces me responden, es que si lo sacamos del grupo pueden pasar muchas cosas, se pueden caer y al ratito el maestro pues me puede regañar o que viene un padre de familia y se puede molestar. Claro, le digo, pero por eso como profesor o como maestro tú debes de tener y debes de sensibilizar, debes de decirle a los niños que hay una reglamentación o hay ciertas reglas o normas de convivencia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Recursos hay muchos, ¿sí? A veces llegas a una escuela y resulta que no hay luz y pues ahí es en donde tiene el maestro que ver cómo detonar todos esos aprendizajes de manera integral, pero hacer uso de lo que tengo, ¿no? A lo mejor hay mucha basura, veo que hay mucho PEP tirado por ahí, entonces comienzo a lo mejor a hacer una campaña de recolección y por qué no venderlo y con base en eso, claro, todo eso tiene que plantear en un proyecto, ¿no? Pero en ese sentido, yo creo que así es como podemos ir detonando o podemos ir logrando poco a poco todo lo que quiere la nueva escuela mexicana. Bien, ahora, también por ahí, dentro de todo lo que versa o contiene este Plan 22 de la nueva escuela mexicana o de la NEM, pues hay ciertas condiciones, ¿sí? Que la nueva escuela mexicana pues debe de garantizar.
Obviamente es el derecho a la educación, desde la educación inicial a la superior. Por ahí ustedes, cuando tengan la oportunidad de consultar este documento de la nueva escuela mexicana, todo lo que tiene que ver con principios y orientaciones pedagógicas, ese es el documento, habla de garantizar este derecho a la educación y habla de un lapso de tiempo desde los 0 a los 23 años, ¿sí? Por eso habla de educación inicial, educación preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. Obviamente, toda esta cuestión desde la inicial a la superior, llevando a efecto 4 condiciones necesarias que con base en Tomaszewski 2004, que lo menciona este documento, sí, habla de una asequibilidad, de una accesibilidad, aceptividad y adaptabilidad de todos los servicios educativos. ¿Ustedes saben a qué se refiere estos términos? En algún momento cuando han consultado el plan o estas orientaciones de la nueva escuela mexicana, ¿han leído estos términos o qué se les viene a la mente cuando escuchamos esos términos en donde nos dice que son condiciones fundamentales para garantizar el derecho a la educación? ¿Qué se les viene a la mente? A ver, Paloma. Veo que tiene su mano levantada. Paloma. Sí, Perla. maestra. Buenas Adelante. tardes. Buenas tardes. Sí, eso incluso lo vi yo en mi carrera, y hablábamos incluso de las escuelas que incluso la UV no tiene la accesibilidad a ciertas personas con discapacidad. Comentábamos que abrieron en la UV una nueva carrera que el nombre era Licenciatura en Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, esperando que personas sin ninguna limitante la estudiaran, pero llegaron personas que eran sordomudos, había personas que tenían ceguera y había personas que tenían sillas de ruedas. Desgraciadamente la escuela no tenía los recursos y precisamente en esa palabra que está la accesibilidad para la persona con silla de ruedas, tenía para todo el área de la escuela. Sin embargo, para los baños no tenía, eran 3 plantas, de las cuales nada más tenía acceso únicamente al baño de la segunda planta. A la primera planta no tenía ni a la tercera. O sea que si a él le tocaba en algún salón de la primera o tercera planta, le iba a costar muchísimo moverse para hacer sus necesidades a la segunda planta, ya que estamos hablando de una institución que lo está intentando hacer inclusivos. Sin embargo, no cuenta con las instalaciones y ya no sería culpa del maestro o del docente, incluso de los compañeros, ya es cuestión del mobiliario que tenemos. Incluso, pues, la UV se estaba viendo con un pequeño problema ahí porque no sabían, no habían contratado a las personas, capacitadas para enseñarle a las personas sordomudas. Estaban con un poco de dificultad, ya que a nosotros como maestros tampoco se nos capacita para aprender lengua de señas. Eso es más como personal querer aprender lengua de señas. Entonces había que tener un traductor. Para las personas con ceguera era muy difícil, nada más creo que se presentó una ahí, e incluso sí nos tocaba ver cómo había chicos que no nos podíamos comunicar con ellos porque ninguno de nosotros sabía lengua de señas. Entonces también esa aceptabilidad de nosotros como compañeros no era como, como aceptable, por decir así. O sea, no podíamos comunicarnos más que por el teléfono, escribirle las cosas para que él nos pudiera entender y viceversa. Ok, Esa sería mi fíjate que participación. gracias, hija. Qué importante es esto porque a veces no depende del maestro. Acabas de decir algo muy importante y que tiene mucho que ver con el primer término de la asequibilidad, sí, que de una u otra manera el maestro puede tener todas las mejores herramientas, la intención, la organización, pero en este sentido, si no hay una infraestructura, por ejemplo, adecuada, pues obviamente que todo este trabajo pues se puede venir abajo, ¿no? Porque pues no están todos los elementos pues para poder llevarlo a cabo. Paloma, adelante. No, maestra, se me olvidó bajar la mano, una disculpa. Ok, no te preocupes. Mónica.
Maestra, ¿Sí? si me permite, desde tiene rato tengo levantada la mano y sí me gustaría participar. Perdón, discúlpame, es que no Sí. veía a todos los que estaban participando. Adelante, Ok, una disculpa, Mónica. sí, ok. Bueno, a mí me gustaría participar con la adaptabilidad. Lo que sé de que esa adaptabilidad es lo que la capacidad de la escuela que tiene, o en ese caso la educación, para ajustarse a las distintas realidades o contextos sociales, así como culturales de los estudiantes. O también esto ayuda a que nosotros como maestros, o más que nada la escuela, pueda atender a todo grupo, como ya mencioné, de personas que sin que sean sentidos como discriminados y nada de ese estilo. Esta adaptabilidad adecua los contenidos educativos y las metodologías, o sea, no solamente en cuestión de la escuela como, ¿cómo podría decirse? La infraestructura, sino que también con los contenidos. Podría hacerse como, por ejemplo, de los materiales. Nosotros como maestros sabemos que a veces los alumnos no todos tienen la misma condición económica y nosotros al saber eso no vamos a estar pidiendo pues materiales que cuestan mucho dinero porque pues los alumnos al no poder llevar ese material se van a sentir pues menospreciados o no menospreciados, sino que se van a En cohibir, no van desventaja, a quizá. querer. Ajá, en desventaja y dando eso se cohibirán y no van a poder tener o no van a prestar atención a la actividad y se van a sentir pues menos y no va a poderse hacer lo que nosotros pretendemos, que es enseñarles. Ok, Sería mi sí. participación. Gracias y una disculpa, ¿eh? Luego no puedo ver quién alza la mano. Sí, en ese sentido, pues yo creo que sí se debe de ajustar a las necesidades y en este caso, pues al contexto, ¿no? Mónica, y cerramos con Edgar para pasar por los tiempos. Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Incluso desde, retomando el ejemplo de las compañeras, sobre todo de la maestra Paloma, incluso a veces el docente nos enfrentamos a múltiples desventajas desde lo de la infraestructura, porque ahorita con el modelo de la nueva escuela mexicana se busca que las escuelas sean espacios inclusivos, o sea, que hay variedad de alumnos incluso con discapacidades de cualquier tipo o trastornos de aprendizaje que ya pueden entrar a las escuelas. Ocurre el caso de que, bueno, cuando yo estaba en la carrera, mi maestra de educación inclusiva nos mencionaba que en las instituciones educativas no se tienen las adecuaciones necesarias para gente con discapacidades o a veces los mismos docentes no saben poder o como que se les dificulta un poco el tener que trabajar con alumnos justamente que tengan ciertas discapacidades o algunos trastornos. Entonces, ahí, por ejemplo, como yo estudié psicología educativa, ahí es a veces donde nosotros desde nuestra área entramos y apoyamos a justamente a los docentes, que no es porque no tengan la preparación, al contrario se busca que el docente pues pueda trabajar con el alumno o con ciertos alumnos, pero a veces pues, se necesitan recursos externos como los maestros sombra para poder trabajar y ser de pues una ayuda, un apoyo al docente del grupo, porque si se quiere justamente como se mencionaba en la diapositiva pasada, que sea inclusivo y equitativo para la variedad, para la diversidad, perdón, del aula, pues también a veces el maestro caemos en el error de no querer admitir que a veces no podemos o a veces nos dificulta. Gracias. Gracias. Qué importante eso que acaba de decir su compañera, porque esa cuestión en donde pues al final el Estado es la que tiene que garantizar toda esta cuestión en el ámbito educativo en las instituciones, ¿sí? No nada más garantizar que la educación sea laica, sea gratuita, sea obligatoria, ¿sí? En el sentido de la asequibilidad, sino también, obviamente, dotar de recursos, infraestructura. Esta cuestión de los maestros sombra,
en perdón, en una de las escuelas particulares que yo trabajé en el nivel de secundaria, sí empezaron a llegar esos maestros sombras, pero eran financiados por los mismos padres de familia, ¿no? O sea, en ese sentido, la escuela comenzó a contratar, porque sí había algunas cuestiones por ahí que necesitaban a este maestro, pero pues obviamente es una cuestión que genera, o sea, que a veces no se hace en las escuelas, ¿sí? Y que es ahí en donde es todo el cúmulo de responsabilidades que tiene el maestro de aula regular o de los servicios de educación especial, aunado quizás al desconocimiento de los maestros, que a lo mejor no estamos formados en ese ámbito y que pues tenemos que ir adentrándonos a estos temas para poder garantizar ese derecho a la educación a partir de estas 4 condiciones, ¿no? En donde todos participen en esos procesos que tiene que ver con la accesibilidad, la cuestión de que esta educación de calidad garantice un trato digno y respetuoso, como hace un rato que estaban diciendo su compañera, que se le hacía una falta de respeto, que por el hecho de no saber lengua de señas, pues no se pudieran comunicar de manera correcta, ¿no? Con estas personas y que pues a lo mejor pudieran tomar esas personas que no se les estaba dando un trato digno, ¿no? Y pues bueno, toda esta adaptabilidad, pues que obviamente tiene que ver con toda la cuestión de las necesidades que tienen todos los niños para poder lograr realmente esa cuestión integral, obviamente adaptando a todo el contexto y todas las necesidades que se vayan generando. Bien. Bueno, antes de pasar a esto, todos están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Del diplomado? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Les voy a mandar un enlace. Es el diplomado 2, vean, no lo voy a mandar otro diplomado. Ok, les acabo de mandar un enlace de Padlet para que, ahí hay una pregunta muy sencilla para que de manera muy rápida la puedan responder y podamos proyectarlo. ¿Sí? Damos unos 2, 3 minutos para poder hacerlo. ¿Sí pudieron ingresar sin ningún problema al enlace? Sí, maestra. Ok. Por lo pronto, bueno, voy a leer 2 participaciones que había aquí en el chat. De Víctor Manuel, dice que para formar a los niños, niñas y adolescentes y que sean personas críticas, humanas y responsables que transforman su entorno. También Adán López por aquí escribió que el humanismo pues es la forma de pensar y que pone al ser humano al centro, valorizando la dignidad y la capacidad por aprender y crear. Y bueno, ya situaciones que tienen que ver con la cuestión de la señal. Ok, sí entiendo. Por ahí creo que en algunos lugares hay tormenta y pues bueno, entiendo y esperemos que pues esa situación se vaya normalizando y quien no pudo estar hoy por esa situación, bueno, lo entiendo.
¿Ya van terminando o todavía no para poder proyectar sus anotaciones? Bueno, lo voy a ir proyectando como quiera y se va agregando. Sí se puede visualizar, ¿verdad? Sí, Sí, maestra, sí se ve perfectamente. gracias. Bueno, pues es una pregunta muy, creo yo, sencilla, pero a veces, pues, pues sí como que nos ponemos a pensar, ¿no? Ah, ¿qué será? Y bueno, yo en este Padlet que les compartí, dice, ¿cuál es el concepto o idea que tenemos sobre la nueva escuela mexicana? Bueno, y sí, sí es muy interesante leer todos sus comentarios. Dice Mercedes Ortega, buscar formar una educación de inclusión humanística y hacer al alumno autónomo. Muy bien. Enrique Ramírez dice que busca abrir paso a la educación de excelencia, inclusión y la eliminación de barreras para el aprendizaje. Elisa Michel comenta que es un modelo educativo y proyecto pedagógico que busca formar alumnos con una visión crítica humanista y comunitaria centrada en una educación de calidad, inclusiva y equitativa. Muy bien. Paloma dice que la nueva escuela mexicana es un modelo educativo centrado en el ser humano que busca el desarrollo integral de los estudiantes, reconociendo la diversidad cultural, lingüística, social de México y promoviendo una educación con sentido comunitario, ético y transformador. Muy bien. Vani Sosa dice que se enfoca más en el humanismo, en el pensamiento crítico y con la comunidad al centro. Alejandro López dice que la NEM busca que todos aprendamos a ser mejores personas, a cuidar a los demás y a nuestra comunidad, además de estudiar también los campos formativos. Handy dice crear niños y adolescentes con un pensamiento crítico, humanista, inclusivo. Están muy interesantes todo lo que están escribiendo y pues creo que sí hay una idea más clara de todo este trabajo que se está llevando a cabo. Por cuestiones de tiempo no voy a poder leer todos, me voy a dar la tarea de leer unos 2, 3 más. Dice Cheerful Trop, por ahí para sus nombres, maestros. Es un modelo educativo enfocado en el humanismo para poder formar alumnos críticos, empáticos. Para los alumnos es ser innovador, flexible, tener en cuenta la inclusión con los estudiantes y equidad. Paola dice que la NEM busca formar estudiantes con una educación integral donde no solo se desarrollen conocimientos académicos, sino también valores, pensamiento crítico, conciencia social y cuidado del medio ambiente. Muy bien, su idea central es poner al alumno en el centro del aprendizaje, promover la inclusión, la equidad y respeto a la diversidad y vincular la escuela con la comunidad para transformar la sociedad de manera justa y solidaria. Arletza Sainz dice que la nueva escuela mexicana es una forma de enseñar donde no solo se trata de aprender materias, sino también de formar a los alumnos como personas. Para mí se enfoca en lo que los niños aprenden, en que los niños aprenden cosas útiles para la vida, que respeten a los demás, que cuiden el medio ambiente y que valoren nuestra cultura. Y vamos a leer uno más. Mara Morales dice que la NEM para ella la NEM es un modelo educativo que busca que se cree un ambiente de aprendizaje inclusivo y colaborativo. También busca forjar alumnos responsables y comprometidos con la sociedad. La veo como una propuesta que intenta poner en el centro a la niñez, valorar la diversidad cultural de México y fomentar la participación activa de todos los aprendizajes. Pues obviamente, pues esta propuesta pues es la que está implementándose hasta este momento y pues eso es básicamente esas ideas que tienen ustedes de lo que es la nueva escuela mexicana, pues bueno, creo que sí va muy encaminado a todo lo que vamos a ir viendo también en los 2 siguientes módulos. Entonces,
Gracias por sus aportaciones y me voy a dar a la tarea de leerlos ya con mucho detenimiento para poder pues también al final hacerle algunos comentarios en cuanto se termine el módulo. Voy a dejar de proyectar para continuar porque ya estamos sobre tiempo para poder terminar al menos la sesión de hoy. Muy bien. ¿Sí se ve, verdad, la diapositiva? Nuevamente. Aparece un cuadro en medio. No, maestra, no se aparece. No, No aparece. maestra. Ya apareció. Ya se ven. Ok, Ya se ve, ya gracias. se ve. Gracias, gracias. Bueno, pues eso es lo que estábamos hablando de las condiciones de la nueva escuela mexicana y pues bueno, efectivamente aquí está esta cuestión de lo que es la NEM. Ahí para hacer el comparativo con lo que ustedes escribieron está es muy similar. Y hasta ustedes integraron más elementos, pero bueno, la NEM 22 o la Nueva Escuela Mexicana es un proyecto educativo con un enfoque crítico, humanista y comunitario para formar estudiantes con una visión integral. Busca la equidad, la excelencia, la mejora continua en la educación, para lo cual coloca al centro de la acción pública el máximo logro de los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes. Pues creo que en ese sentido sí tenemos una idea clara de lo que es la NEM. Bien, ¿cuáles son algunas de las características de nuestra nueva escuela mexicana? Bueno, pues ya como lo han estado mencionando a lo largo de esta tarde, es que se vincula con la comunidad. Es inminente esa relación, ¿sí? Indisoluble que debe de tener pues la comunidad, el trabajo del maestro, los padres y obviamente los alumnos. Tomando en consideración ese enfoque humanista que tiene esta nueva escuela mexicana, obviamente con base en la valoración de todos los docentes y las docentes por todo el trabajo que se lleva a cabo, obviamente con un nuevo enfoque de tipo pedagógico que tiene esta nueva escuela mexicana y que pues bueno, toda esta cuestión de la trayectoria académica es algo fundamental en todo el quehacer docente y que es parte pues de esas características de nuestra nueva escuela mexicana. Muy bien. Ya hablamos un poco de historia, de por qué la cuestión humanista, de esos principios éticos, de esa cuestión de las características, ¿sí? Que hacen que estos 4 elementos pues realmente garanticen, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco sobre los principios de la nueva escuela mexicana, ¿sí? Que es parte fundamental pues de todo lo que tiene que ver con estos fundamentos de la NEM 22. Y que en este sentido pues tiene que ver con esa identidad con México. Obviamente nosotros tenemos que resaltar esa cultura o ese sentido de pertenencia a nuestra nación y que pues básicamente es hacer que sí se cree esa identidad, ¿no? ¿Por qué somos mexicanos en este caso? ¿Por qué valoramos la cultura en un país que es pluricultural? No hablo de una cultura, sino de todo el cúmulo de culturas que existen a lo largo y ancho de todo nuestro país y que pues tiene que ver con esa identidad, ¿sí? Que tengo con mi país. Obviamente todo el proceso de transculturación, hoy en día vemos que también es parte de esta cuestión histórica, pero que se debe permear porque el individuo sí tenga esa identidad con el país en donde vive. ¿Sí? Muchas veces, desde que nos paramos ahí al homenaje con los niños, pues a veces vemos que no cantan el himno o no se lo saben, o si se lo saben realmente, analizamos esa letra del himno nacional, o en nuestro caso en el estado de Veracruz, ¿por qué hay un himno al estado de Veracruz? O sea, ¿qué dice la letra o qué significado podría tener, ¿no? Porque pues a lo mejor algún niño pudiera decir, pues es que no le veo el caso cantar el himno nacional. Y a mí me pasó cuando trabajaba en secundaria,
Y ya después, hablando con el alumno, pues obviamente la religión de él no le permitía hacer honores a la bandera. Y pues bueno, es ahí en donde, pues sí, como que entra un poco esta cuestión del maestro, qué es lo que debo hacer, cómo lo debo hacer, no lo puedo obligar. Sin embargo, pues bueno, esa identificación, ¿no? Con su país, con sus símbolos patrios y ese respeto, ¿no? Que debe de permear. La honestidad. Hablaban ustedes hace un rato de esa cuestión de valores, en donde, bueno, pues estos valores son muy importantes, ¿no? Para todo el quehacer de nosotros para con los niños, y que no nada más la cuestión de la honestidad, sino de que sí haya todo ese cúmulo de valores y desarrollo de los mismos en la sociedad para poder tener un mejor escenario de armonía, que haya esa cuestión de una cultura de la paz, ¿sí? Y ese respeto de la dignidad humana, de que demos a los demás un trato digno. También esa concientización por el respeto a la naturaleza. Esto es algo muy importante, maestros, porque es el único, pues este planeta es el único planeta en el que podemos estar, no hay otro, como que nos lo acabamos y nos vamos a otro, ¿no? No, esto es un contexto en el que pues estamos inmersos, y nosotros debemos de enseñar ese respeto por las plantas, por los animales que también tienen vida, porque cuántas situaciones a veces nos hemos enfrentado hoy en día ahora con toda la propagación de lo que pasa o que se viraliza, como decimos hoy en día con las redes sociales, y de que a veces vemos a jóvenes o hasta niños agrediendo a los animales, vaya, hasta grabando videos, haciendo mofa de este tipo de acciones que si bien vienen de casa, también nos toca a nosotros como profesores pugnar, porque realmente esa dignidad, ¿sí? O este valor, no nada más a las personas, sino a todo lo que hay en nuestro contexto, realmente se lleve a cabo. Jonathan, adelante. Buenas tardes, maestra. Yo pienso que la nueva escuela mexicana, uno como estudiante, busca de manera que aprenda los valores, no solamente los valores, sino que respetan a los demás, implicando no solamente casos espontáneos, sino que realistas donde ellos puedan implementar las soluciones. Como usted ya lo había implementado, por ejemplo, si el estudiante en secundaria no toma esos puntos, ¿por qué no? ¿Por qué el saludo de la bandera? ¿Por qué la letra? No saben esos, porque en sus momentos ellos no les toman la importancia. Ya posteriormente ellos ya son más conscientes. Lo que busca la nueva escuela mexicana no solamente que sea la inclusión, sino la equidad, sino que también ellos mismos tengan pensamiento crítico y desarrollen habilidades motrices o habilidades donde ellos puedan desenvolverse más fácil. Eh, Como para cerrar, creo que todos los estudiantes tenemos una oportunidad de crecer y de aprender juntos. Por eso ahí dicen la inclusión, que es muy importante de la escuela, de la nueva escuela mexicana. Es todo, maestra. Jonathan, muy bien. Y sí, efectivamente, o sea, yo creo que esto detona muchas cosas, ¿no? Para poder aprender, para poder realmente concientizar y poderlo aplicar. Porque no sabemos los valores de memoria, ¿no? Pero realmente los aplicamos, los desarrollamos, los fomentamos. También es parte de todo este quehacer, ¿no? Y no nada más de ahorita, maestro, sino de siempre, ¿no? Que esos valores siempre no se deben de perder, ¿sí? A veces decimos, bueno, sí tenemos que ir en boga con todos los cambios, ¿no? Que hay en el mundo, en el contexto, pero pues algunas cuestiones, que a lo mejor tienen mucho tiempo, pues seguirlas retomando, porque pues también son buenas y pueden ser adecuadas pues a lo que históricamente vivimos hoy en día, ¿no? Y pues poder erradicar muchas acciones que realmente no corresponden a lo que nosotros dentro de las aulas de las escuelas pues tratamos de
trabajar diariamente. Bueno, pues hablaba de ese respeto por la naturaleza, sí se tiene que hacer esa cuestión de una conciencia sobre lo natural, esa conciencia sobre la sustentabilidad, cómo puedo yo ayudar a mi contexto para que realmente yo pueda dotarme de eso que me da el medio ambiente y cómo lo puedo procurar para poderlo cuidar, ¿no? Desde campañas de limpieza, de la basura y de cuidar a las plantas o los animales de un determinado hábitat, de un determinado lugar. Y pues bueno, hacer esta cultura, ¿no? También vivir en una cultura de paz. Hoy en día también vivimos tiempos muy difíciles que si bien es cierto, hay cosas que no vamos a poder erradicar de la noche a la mañana. Como profesores sí tenemos ese campo de acción en donde podemos hacer mucho, mucho por las nuevas generaciones, o sea, realmente poder hacerlas. Yo entiendo que a veces, pues, en el Inter pasan muchas situaciones y a veces nos vemos como que un poco confrontados, ¿no? Lo que debe de ser con lo que yo pienso, pero pues yo creo que en esa línea de esa cultura de paz, siempre debemos de permear para que realmente haya un equilibrio en la sociedad, que sí lo necesitamos. Sí necesitamos saber muchas cuestiones para desarrollarlas en un proyecto con determinados PDA, perdón, con algunas situaciones que tienen que ver específicamente con los campos formativos, pero también permear por esto, cómo voy a lograr que realmente haya una cultura para la paz, ¿no? Esa responsabilidad ciudadana que debemos de empezar a implementar, sí, que realmente las nuevas generaciones, las que están en este momento en los primeros años de educación básica y nosotros que ya somos adultos, realmente seamos unos ciudadanos responsables, concientizar de lo que estamos haciendo, ¿sí? No es que no me toque, ¿no? Por ejemplo, tuve un caso muy chistoso hace como 2, 3 ciclos escolares que al final son aprendizajes. Decían los alumnos que iban a la práctica, maestra, es que me pusieron a barrer y a mí no me toca, ¿no? Que el director le pidió a un grupo de estudiantes que unos barrieran y los demás, porque estaban haciendo todo lo del evento para el Día de las Madres. Dice, pero es que yo no soy el intendente, a mí no me corresponde. Le digo, ok, a lo mejor no te corresponde porque no tienes la batuta de ser un intendente. Sin embargo, ¿qué vas a hacer el día de mañana que llegues a una escuela unitaria o bidocente o de contexto multigrado o rural, en donde tú seas el todólogo? Porque al final lo vas a hacer, vas a tener que barrer, vas a tener que hacer gestiones con la comunidad, con el comisariario ejidal, hasta con otras personas que tienen que ver ahí en la organización de la comunidad. Y no vas a contestarle a la gente, pues, que no te corresponde, ¿no? O sea, en ese momento, pues, lo hago, te lo pidió de una manera grosera el maestro. No, es que solo me dijo que me pusiera a barrer, ¿no? Y no me toca. Sin embargo, lo hice. Pero, pues, creo que se dio cuenta de mi molestia. Entonces, yo creo que en ese sentido son cosas que, pues, yo creo que no nos quitan mucho, ¿no? Y como profesores, pues, a veces nos toca, ¿no? Sobre todo los maestros que trabajan con los más chiquitos, cuando el niño viene todavía de preescolar y que dice, maestro, quiero ir al baño, ¿no? O sea, pues a veces son situaciones a lo mejor con las que no hemos dimensionado hasta este momento, o sí, que tenemos que enfrentar, o desde el momento en el que a lo mejor le tenemos que sonar la nariz al niño si trae gripa o proporcionarle la servilleta para que lo haga. Son muchas cuestiones que el maestro hace. Por ahí escuchaba alguna vez a algún director decir, es que hay cosas que hacemos, maestra, y ya no nos toca, por muchas situaciones también que se están viviendo en las escuelas, pero pues yo creo que en ese sentido, mientras haya un respeto y esa responsabilidad que nosotros tenemos, pues no tendríamos por qué tener algún problema. Y pues bueno, esa participación en la transformación profesional, eso también es parte de nuestro quehacer, ir perfeccionando toda nuestra profesión para ser mejores cada día en un ámbito de la interculturalidad. Recordemos que cada lugar, cada sociedad, cada escuela, cada grupo de alumnos es diferente y hay un sinfín de aspectos culturales que tenemos que
respetar. Tenemos que conocer y tenemos que adaptarnos. El ser humano por naturaleza se adapta a muchas situaciones culturales, sociales, económicas, históricas y pues bueno, la interculturalidad es un aspecto que también es un principio fundamental en la nueva escuela mexicana. Ya para ir cerrando, ¿cuál es el enfoque de esta nueva escuela mexicana? Bueno, pues que transforme y que oriente el aprendizaje, ¿sí? Que se centraba antes en el discurso del docente. Ya no es que el maestro venga y te tenga que dar todo como que en esa rigurosidad, ¿no? O que a lo mejor te repita todo lo que trae una lección en un libro. Somos una guía, claro, esto no significa que esa guía, pues nada más, te dejo que hagas esto y tú ejecútalo, porque pues obviamente el alumno va a tener un sinfín de dudas, ¿no? Pero en este sentido, esa orientación para que el aprendizaje ya no se centre en el discurso del docente, ¿no? Porque muchas veces, pues anteriormente, ¿no? Las cátedras de los maestros era quizás sentarse en el escritorio y empezar a hablarte de muchas cosas, a lo mejor en el ámbito de la historia, pues se sabía o se sabe toda la historia de México o de alguna época en específico, y pues tú escuchabas, ¿no? Al docente. Bueno, ok, con todo ese cúmulo de conocimientos que tiene el docente, ahora debo de, obviamente, no centrarme nada más en lo que dice el maestro, sino investigar, a lo mejor hacer otro tipo de actividades que me permitan no únicamente escuchar ese discurso, sino realmente poder, pues detonar realmente un aprendizaje y que el maestro sea la guía, no que me lo dé todo, ¿no? Sino que me oriente a cómo puedo lograr, ¿sí? Lograr realmente un aprendizaje significativo y que yo lo pueda implementar en cualquier momento que se me presente, ¿no? También en este enfoque nos habla de una orientación que relegaba la actividad de los alumnos, quienes solo se mantenían en un papel pasivo, convirtiéndose en receptores de conocimiento. Bueno, pues obviamente ya no buscamos esto, buscamos que también el alumno tenga una participación activa permanente, ¿sí? No nada más en ciertos momentos. También el concepto de la nueva escuela mexicana, bueno, pues es un enfoque que cambia a la idea de la transmisión de conocimientos a un proceso de adquisición que esté basado en la actividad de investigación de los propios alumnos y de su entorno social. Es un poco lo que yo les comentaba, bueno, cómo yo me acuerdo que una vez estaba yo en la secundaria y tenía la maestra que me daba biología y estábamos haciendo una actividad de que estábamos dibujando los diferentes tipos de hojas, ¿no? Y teníamos un cuaderno de los chiquitos y hasta nos pedía forrarlo y todo. Entonces, por ahí algunos de los compañeros pues no llevaban colores, entonces pues la maestra, uno de mis compañeros dijo, me acuerdo muy remotamente que dijo, no traemos colores, ¿cómo lo vamos a pintar, maestra? Y en ese momento, aunque es algo muy simple, pero pues o sea, a mí se me quedó muy grabado y les estoy hablando de hace mucho tiempo, cuando yo fui a la secundaria, en donde la maestra agarró la hoja que estábamos dibujando y dijo, froten la hoja en su hoja de libreta y van a ver que va a plasmar el color verde, a lo mejor es un verde más fuerte, un verde más bajito, dependiendo del tipo de hoja que ustedes estén no frotando. Y eso es toda la pigmentación de la clorofila, o sea, cómo detonar que no teníamos un color para pintar una hoja, nos llevó a solucionar en ese momento cómo poder iluminar la hoja que estábamos dibujando en nuestro cuaderno y que ya nos estuvo explicando otras cosas que tienen que ver, bueno, pues con ese proceso de la clorofila y que cómo esa pigmentación verde en las plantas existe y por qué, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a mis 45 años es una situación de la que yo viví en la secundaria que todavía la tengo muy presente, ¿no? Y que a lo mejor, pues en otro momento o a mí no se me hubiera ocurrido, ¿no? Para poder, pues salir del paso o cómo solucionarle a mis alumnos, ¿no? Que en ese momento cómo iban a iluminar una hoja que estaban dibujando. Bueno, y
también es un método de aprendizaje colaborativo para que estos estudiantes desarrollen capacidades que estén vinculadas a su idea de vida. Pues obviamente todo esto es en conjunto, eso es lo que busca este enfoque de la nueva escuela mexicana. Bueno, también tenemos que recordar que la filosofía de la nueva escuela mexicana pues habla de los principios, obviamente, que son el fundamento y que en la cual van a garantizar ese derecho a la educación como la equidad y la excelencia, que bueno, la equidad habla de esa política hacia el combate de la desigualdad social, un poco ya de lo que ustedes estuvieron participando y exponiendo muchos ejemplos muy atinados, ¿sí? En donde esa desigualdad social mediante una educación inclusiva, intercultural, integral, plurilingüe y democrática, con base en un modelo de excelencia, pues que sustenta que ese modelo educativo atienda diferenciadamente cada etapa del desarrollo humano con apego a 3 ejes fundamentales, que es desde la educación inicial hasta todos los días, que integra con su capacidad emocional y socioafectiva para enfrentar la vida. Y pues bueno, aquí están, de manera resumida, esos principales fundamentos de la NEM: el enfoque humanista, la equidad e inclusión, la interculturalidad crítica, el pensamiento crítico y reflexivo, la educación para la vida y bienestar, la participación comunitaria, la justicia social, el trabajo colaborativo, la ética del ciudadano y la sustentabilidad, que de una u otra manera todos estos fundamentos pues obviamente son los que vamos a ir desarrollando en cada uno de nuestros proyectos con nuestros estudiantes, ya sea en nuestras jornadas de práctica, en el caso de los maestros en formación o bien de los maestros que ya están pues trabajando en las diferentes escuelas, ¿no? Y pues bueno, por mi parte, por el día de hoy sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, que pues bueno, ya la siguiente sesión, pues estaríamos abordando otros aspectos más que tienen que ver con todos los fundamentos de la nueva escuela mexicana. Esto fue como que de manera muy general y ya vamos a estar viendo otros elementos más que tienen que ver con esos fundamentos. Agradezco sus reacciones, muchas gracias. No sé si tengan algo que comentar. Adelante, los escucho. Discúlpeme, es con respecto a las asistencias, igual por motivo de que se fue la energía eléctrica, soy de comunidad, no entré a tiempo, no sé qué es lo que sucede ahí. Mire, ahí en este caso la plataforma de Zoom, ahí nos marca específicamente quiénes entraron, quiénes estuvieron y el momento en el que se conectaron o se desconectaron. En este sentido, bueno, hoy entiendo, porque de hecho, bueno, yo aquí donde vivo también, no tenía mucho que acababa de llover, entonces yo también estaba pensando, ojalá no se me vaya la luz, pero bueno, en ese sentido, le agradezco que a pesar de la situación del clima, usted pudo entrar. Entonces, al menos por esta ocasión, bueno, voy a hablar con el doctor Vidal para comentarle que al menos el día de hoy, algunos no se conectaron o se conectaron después de que había iniciado la sesión por esta situación. No se preocupe, maestra. Sí, yo checo eso. Y pues bueno, gracias. Y por aquí la cuestión de las diapositivas, bueno, checo, chicos, para poderles proporcionar el material. Y les agradezco mucho sus comentarios. Gracias, gracias. Eso pues me hace fortalecer Maestra, más y enriquecer. Adelante, perdón. Soy Brigitte. De mi parte, yo sí ingresé, pero en el momento que me tocaba la participación, desgraciadamente mi internet se perdió y me hizo salir de la reunión. Pude ingresar, pero pues ya no pude participar. Pero sí, de mi parte me salí por un momento, pero ya logré ingresar. Solo quería No te mencionar. preocupes. Sí, gracias, te lo agradezco. De hecho, sí, porque al parecer cuando yo te di la palabra, creo que en ese momento ya no te vi en la lista de espera para poder participar. Entonces, pues no te preocupes. Les comento, y ya lo había comentado también el maestro Alexei al inicio. Sí, sí es muy importante poder cuidar estas situaciones. Yo entiendo, nos ha pasado de verdad a veces hasta como ponente, sí, sí me ha pasado.
Pero bueno, lo subsanamos y esperemos que el siguiente miércoles, por ejemplo, pues no tengamos estas situaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradezco mucho, mucho sus comentarios, gracias, por sus comentarios, me alienta a prepararme mucho más. Gracias. Afecta no tener la cámara prendida. Miren, chicos, yo entiendo que a veces o abro mi cámara o abro mi micrófono, ¿sí? Por la inestabilidad de mi internet, etcétera, ¿no? Lo que queremos es que a pesar de que si en algún momento cierran su cámara, realmente estén participando y nos cuestionen o nos pregunten, ¿no? Porque también a pesar de que no abran su cámara, pero están en esa participación activa y constante. Entonces, de ser así, pues no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, algunos me lo notifican de manera muy particular a través de un mensaje de WhatsApp y pues no hay problema. Yo en ese momento a lo mejor no les respondo, pero sí considero todo lo que me están comentando. Gracias, gracias. Sí, todavía no determino el producto final. Igual la siguiente sesión ya se las estaría yo explicando, ya para que posteriormente que se termine el módulo puedan ustedes subir su producto. ¿Sí? Ok. Bueno, pues si no hay algún otro comentario que decir, les agradezco la tarde de trabajo del día de hoy y cedo la palabra al maestro Alexei. Muchas gracias, doctora Xochitl, por haber dedicado su tarde a compartir con los estudiantes y ya algunos maestros en servicio sus experiencias, su saber con todos nosotros. Muchos comentarios aquí, le agradecen, la felicitan, muy excelente su participación. Entonces creo que fue una sesión bastante productiva y que se cumplió el objetivo que teníamos propuesto para esta sesión. Nos vamos a ver el próximo miércoles con la continuación de este primer módulo. Igual vamos a tener el honor de estar con la doctora Xochitl. Entonces, actividades en el Classroom se van a poner hasta que ella nos indique cuál es y la fecha de entrega ya se les irá avisando poco a poco. Ahorita no nos espanten todavía, tranquilos. Les avisaremos y les haremos llegar a través del grupo de WhatsApp o del Classroom también. Agradezco a todos su participación, su permanencia y a quienes estuvieron la cámara encendida también. Nos vemos el próximo miércoles. Que pasen una excelente noche a todos. Gracias. Gracias, maestros. Gracias, hasta luego. Hasta luego, compañeros. Gracias. Gracias.